Entre armaduras lacadas y katanas que brillaban al amanecer, nació una casta que convirtió la guerra en disciplina y la lealtad en destino, los samuráis. En el Japón feudal, donde el honor valía más que la vida, estos guerreros forjaron un código que aún hoy inspira y estremece. Esta es su historia y su advertencia. Para entender a los samuráis hay que viajar a un Japón muy distinto al actual, un archipiélago dividido en dominios, gobernados por señores feudales, los daimyo, que controlaban tierras, cosechas y ejércitos privados. La autoridad del emperador existía, pero en la práctica el poder real se concentraba en el shogun, un líder militar que ejercía como gobernante de facto, apoyado en una compleja red de clanes y alianzas. En este mundo, la seguridad no estaba garantizada por un Estado moderno, sino por la fuerza que cada señor pudiera reunir y mantener. Las disputas por fronteras, recursos y prestigio daban lugar a conflictos frecuentes, desde escaramuzas locales hasta guerras prolongadas que duraban generaciones. La población estaba jerarquizada. En la cima, la nobleza guerrera. Más abajo, campesinos, artesanos y comerciantes, cada grupo con obligaciones y restricciones precisas. En ese entramado surgió la figura del samurái como brazo armado y, al mismo tiempo, columna vertebral del orden político. No era solo un soldado a sueldo, era un vasallo ligado por juramento a su señor, preparado para combatir, gobernar y, llegado el caso, morir por él. Su existencia respondió a una necesidad muy concreta: mantener la estabilidad de un sistema feudal en constante tensión, donde la amenaza de guerra era tan real como las cosechas que alimentaban a la población. Con el paso de los siglos, el papel del samurái evolucionó. De guerreros de frontera pasaron a convertirse también en administradores, burócratas y guardianes del orden interno. Sin embargo, incluso cuando se alejaban del campo de batalla, seguían definiéndose por un ideal: el bushido, el camino del guerrero, que buscaba dar sentido ético a una vida dedicada al conflicto y al servicio. La historia de los samuráis es, en el fondo, la historia de una tensión permanente. Por un lado, encarnaban un ideal casi absoluto de lealtad y honor. Por otro, se movían en un mundo gobernado por la ambición, la intriga política y la necesidad de supervivencia. Su código les exigía fidelidad inquebrantable al señor, pero la realidad del Japón feudal los colocaba a menudo en medio de conflictos de lealtades, clanes aliados que se traicionaban, cambios repentinos de poder, órdenes que chocaban con la propia conciencia. A esta tensión moral se sumó otra igual de profunda: la tensión entre tradición y cambio tecnológico. Durante siglos, la imagen del samurái estuvo vinculada a la espada y al combate cuerpo a cuerpo, a la destreza individual como medida del valor. Sin embargo, la introducción de armas de fuego y nuevas tácticas militares comenzó a cuestionar esa visión heroica del enfrentamiento. ¿Qué lugar ocupa el honor del duelo singular cuando una bala puede decidir una batalla a distancia? El sistema feudal también se vio presionado por cambios económicos y sociales. El crecimiento de las ciudades y el auge de comerciantes y artesanos generaron nuevas formas de riqueza y poder que no encajaban del todo en la vieja jerarquía basada en el linaje guerrero. Mientras algunos samuráis se adaptaban, aprendiendo nuevas funciones administrativas o culturales, otros se veían atrapados entre un pasado glorioso y un presente que ya no necesitaba tantos guerreros. En este contexto, el bushido adquirió un matiz trágico. Ya no era solo un código para tiempos de guerra, sino una forma de aferrarse a una identidad amenazada. Imagina una mañana fría en un castillo feudal. Las puertas de madera se abren y un joven samurái recorre el patio de entrenamiento. Comenzó su preparación siendo casi un niño, aprendiendo a montar a caballo, a tensar el arco, a sentir el peso de la katana como una extensión de su propio cuerpo. Cada caída, cada herida, era una lección no solo física, sino espiritual: controlar el miedo, aceptar el dolor, dominar el impulso. Su día no se reduce al combate. Estudia escritura, poesía, historia y filosofía. Copia a pincel frases que hablan de impermanencia y autocontrol. En un cuarto silencioso, practica caligrafía con la misma concentración con la que luego desenvainará su espada. Para él, el bushido no es una teoría abstracta, es levantarse antes del amanecer, cumplir con cada tarea asignada, respetar a sus superiores y cuidar a los más débiles del clan. Sabe que su vida pertenece a su señor, y que puede perderla en cualquier momento. Años después, ese mismo samurái se encuentra en un campo de batalla. Frente a él,
La niebla oculta filas de enemigos. La orden llega, avanzar, lo que para muchos sería puro caos, para él es la culminación de todo su entrenamiento. Siente el crujir de las armaduras al moverse en formación, oye los gritos de mando, el choque de lanzas, el estruendo de la pólvora. La batalla ya no es el duelo idealizado de antaño, ahora implica coordinar unidades, usar armas de fuego, adaptarse a estrategias que ponen a prueba no solo su valentía individual, sino su capacidad para seguir instrucciones complejas sin vacilar. Mientras lucha, sabe que su destino no depende solo de su habilidad, sino de decisiones políticas tomadas muy lejos del campo de batalla. Alianzas entre clanes, negociaciones secretas, traiciones de última hora, todo eso puede convertir la victoria en derrota o viceversa en cuestión de horas. El samurái, sin embargo, se aferra a lo único que puede controlar, su conducta, no huir, no traicionar, no abandonar a sus compañeros. Su reputación, la honra de su familia y el futuro de su linaje se juegan en cada gesto. Con el tiempo, el conflicto abierto se reduce, llega a una etapa más estable, con un poder central más firme. Nuestro samurái, que antes pasaba la mayor parte del tiempo en campaña, ahora se ve rodeado de documentos, impuestos, pleitos entre aldeanos. Se convierte en administrador, juez local, protector de caminos y mercados. Cambia la espada por el pincel, la armadura por la túnica formal. Sin embargo, continúa considerándose guerrero. Para él, gobernar con justicia es otra forma de combate, una batalla contra el abuso, la corrupción y el desorden. Pero el mundo sigue cambiando, el comercio se intensifica, surgen ciudades vibrantes, llegan noticias de países lejanos con tecnologías y costumbres distintas. Algunos samuráis prosperan adaptándose, otros ven cómo su posición económica se debilita frente a comerciantes enriquecidos. La identidad que antes parecía sólida comienza a resquebrajarse. ¿Qué significa ser samurái cuando las guerras se vuelven raras y la riqueza ya no viene solo de la tierra y las armas? En esta transición, muchas historias individuales se vuelven emblemáticas. Hay samuráis que se reinventan como maestros, artistas o pensadores, llevando el espíritu del bucido a nuevas áreas. Otros quedan atrapados en la nostalgia, incapaces de encontrar un lugar en la nueva sociedad. Aparecen conflictos, revueltas, intentos de aferrarse por la fuerza a un orden que ya no encaja con la realidad. La escena culminante de este proceso no es una sola batalla, sino una sucesión de decisiones colectivas, reformas políticas, apertura gradual al exterior, cambios en la organización del ejército y la administración. Poco a poco, la figura del samurái como casta hereditaria se diluye, la espada ceremonial permanece, pero el rol social que la sostenía se transforma para siempre. Imagina ahora a aquel samurái ya anciano, sentado en un jardín, escucha el agua de una pequeña fuente, ve a niños jugar con ropas distintas a las suyas, oye palabras nuevas, sabe que el mundo que lo formó está desapareciendo, pero también reconoce que algunos valores siguen vigentes, la honestidad, el coraje ante la adversidad, el compromiso con algo más grande que uno mismo. Mientras observa el horizonte, comprende que su legado ya no se mide solo en tierras o victorias, sino en las ideas que sobrevivirán a su propia vida. El final de los samuráis como casta no significó el final de su influencia. Su desaparición formal abrió espacio a un Japón que se modernizó a gran velocidad, adoptando tecnologías, instituciones y modos de vida nuevos. Pero bajo esa superficie, la huella de los guerreros del pasado siguió latiendo en la ética del trabajo, en la importancia del deber, en el respeto por el esfuerzo y la disciplina. Hoy, el mundo recuerda a los samuráis a través del cine, la literatura, el anime y los videojuegos. A veces se los idealiza, otras se los cuestiona, pero casi siempre se los presenta como símbolo de integridad ante circunstancias extremas. Su historia nos invita a preguntarnos qué significa realmente honor en un siglo de cambios acelerados, cuando las batallas ya no se libran solo con espadas, sino con información, decisiones colectivas y responsabilidad social. El Japón feudal que los vio nacer ya no existe, pero el eco de su código sigue planteando una pregunta incómoda y necesaria. ¿A qué valores estamos dispuestos a ser leales cuando todo a nuestro alrededor cambia? Tal vez, la lección más profunda de los samuráis no esté en cómo lucharon ni en cómo murieron,
sino en cómo buscaron darle sentido a la vida en medio de la incertidumbre. Y en ese espejo, su historia deja de ser solo japonesa para convertirse en un relato universal sobre poder, identidad y la eterna búsqueda de un camino propio. Los samuráis nos enseñaron que el verdadero honor no está en nunca caer, sino en saber por qué nos levantamos. En un mundo donde todo cambia a velocidad imparable, su legado nos recuerda que los principios no son cadenas del pasado, sino brújulas para el futuro, porque al final, lo que define a una vida no es cuánto poder acumuló, sino qué valores dejó en pie cuando todo lo demás desapareció. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Japón feudal. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo video.